Por decreto de ley de ASEP, la televisión en Panamá va a cambiar. Ahora va a ser digital y se llama Televisión Digital Terrestre o TDT. Por eso, muy pronto, si tu señal actual la recibes a través de una antena, va a dejar de funcionar. Se va a apagar. Esto es lo que debes hacer. Paso 1. Si tu tele está conectada a una antena, comprueba si puedes ver la TDT en el menú de configuración. Balboa. En cortesía tenemos aquí al señor Ministro de Gobierno y Justicia, Su Excelencia Roger Tejada, Su Excelencia Juana López, Viceministra, licenciado Cristóbal Tuñón, Secretario General, Mariano Quintero, Director de Planificación, Javier A. Smith, Directora de Administración y Finanzas, y el ingeniero Iris Barrera, Jefa de Presupuesto. La directora, la ingeniera. Tiene los micrófonos el señor ministro para que sustente el crédito leído. Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, honorables diputados, diputadas. Para mí es un honor estar aquí en esta ocasión como ministro de Gobierno en mi primera comparecencia ante la Comisión de Presupuesto. Señor presidente, señor vicepresidente, diputados, nuestra primera ocasión luego de 4 días laborables en esta histórica institución, base sólida de la democracia y del estado de bienestar y político de esta nación. En esta ocasión nosotros comparecemos, señor presidente, señor vicepresidente y diputados, a solicitar un trámite, un crédito adicional suplementario a favor del Ministerio de Gobierno por la suma de 92.654,36 centésimos, con el fin de generar a través de este crédito suplementario la figura del crédito adicional producto de los recursos económicos que fueron depositados por el proveedor, en este caso específicamente para el consumo o sobre el consumo de gas de los sectores A, B, D y E de la nueva joya del periodo del 20 de mayo del 2021 a la fecha. Es importante mencionar, señor presidente y vicepresidente, que es necesario contar con esta aprobación para cubrir los gastos hasta la fecha dados o brindados por el servicio o proveedor del gas, obviamente proveniente del depósito que ha hecho entonces el proveedor, y complementar así dentro de este crédito suplementario, cumplir y ubicarlo dentro de la partida de gas vinculada al pago del contrato 013 OAL 2021 de la empresa Tropigas de Chiriquí S.A. Señor presidente, vicepresidente y honorables diputados y diputadas, para nosotros este crédito importante es para cumplir con un compromiso que ya tenemos pactado y adquirido con la empresa Tropigas al mes corriente. Le agradezco, señor presidente, honorables diputados, en presencia de nuestro secretario general, directores, miembros del equipo del Despacho Superior del Ministerio de Gobierno, para hacer nuestra primera exposición en la mañana de hoy. Habiendo terminado el señor ministro, le damos la palabra al honorable diputado vicepresidente Raúl Pineda. Gracias, presidente. Primero, felicitar al ministro Roger, profesional a carta cabal, y que yo creo que ha venido desempeñándose en diferentes funciones, en diferentes lugares, de una forma eficiente y transparente, que es lo más importante y yo creo que es lo que necesitan todos los panameños. Ahorita lo pusieron a bailar con la más fea, pero yo sé que dentro de esa capacidad que usted tiene y de ese problema que existe, porque todas las crisis son oportunidades, va a tener una oportunidad de solucionar algo que no se ha solucionado de hace mucho tiempo y que tiene que ver con el negociado que tiene esta compañía que se llama Alimentando Panamá con las cárceles. Y que yo creo que ya usted está a la lista de lo que pasa con este señor Juan Carlos Almanza, que está condenado en Colombia
3 veces por corrupción, por robarse la comida de los niños del programa de alimentación estudiantil, Juan Carlos Almanza, y que pretende volver a competir usando sociedades fantasma con la experiencia que tiene y que ojalá se pueda hacer justicia. Yo creo que aquí hay empresarios serios y honestos, nacionales y extranjeros, que puedan participar en esto. Yo le quiero preguntar varias cosas, ministro. Usted muy poco tiempo va a tener muchísimo trabajo, y una de las cosas por la cual yo durante el tiempo que estaba aquí en la Asamblea, 13 años, he estado peleando por las segundas oportunidades. Lo único que tiene el detenido, y hablo del detenido o el privado de libertad porque no todos están condenados, creo que está 40-60, es el derecho a la alimentación, el derecho a seguir preparándose, el derecho a una segunda oportunidad, y que este país tiene índices gigantescos de reincidencia de 80%, pero de ese índice de 80% de reincidencia, cerca del 70% regresa en menos de 30 meses. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque, no porque él quiere volver a delinquir, sino porque no tiene una oportunidad. Porque tenemos una sociedad que lo condena, una sociedad que lo ha condenado para toda la vida. Nosotros como Estado, en toda la historia de este país, hemos fracasado con el plan de resocialización. Hay un plan que este gobierno ha implementado y que se va a comenzar a implementar, que es uno de los pilares que nunca se había implementado, porque no solamente la represión, sino también la prevención es un pilar fundamental. Y la capacitación y preparación de la vuelta a la sociedad. Pero para eso se necesita buena voluntad, porque cuando uno viene aquí con un presupuesto para, ejemplo, los escáneres para entrar a todos esos centros penitenciarios, es inhumano. Entonces, yo le diría, ministro, ojalá pueda conseguirlo o con presupuestos nacionales o con organismos internacionales, para que nosotros le demos lo mínimo, no solamente a los privados de libertad, sino a sus familiares. Porque los familiares no cometieron ni un delito. El que va ahí va a ver a su papá, va a ver a su mamá, va a ver a su hijo, a su hija, a su mamá. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos darle como Estado es un trato humano, que hoy no se lo damos. Aquí usted trae un presupuesto del gas y de la comida, pero nosotros como Estado ni siquiera le damos lo mínimo, que son papel higiénico, jabón, y en muy pocas cantidades. O sea, el privado de libertad no tiene hoy si no tiene que ver cómo hace para conseguirlo. Entonces, yo realmente confío en que usted va a hacer un buen trabajo. Yo le quiero preguntar cómo anda el tema de el nuevo lanzamiento de la licitación, porque esta compañía ya tiene un montón de años en adenda, y en adenda porque ahí le conviene que se caiga el acto. Yo le quiero preguntar ese tema. Para responder, el señor ministro. Sí, señor presidente, señor vicepresidente, para responder, el día de ayer se me presentó dentro de esta transición que nos encontramos toda la información, ya mucha de la información que nos ha estado transmitiendo, ya la hemos estado verificando, validando. Ya tenemos un grado de manejo importante sobre la situación contractual, la situación de las adendas que han recibido, y para nosotros es importante poner la casa en orden, y poner la casa al orden es hacer lo que haya que hacer para que esté en orden. Así que ya ayer estábamos revisando la parte de las adendas, revisando obviamente los temas de acto público y algunas otras consideraciones. Sin embargo, para nosotros es importante que exista igualdad de condiciones, y obviamente cuando se dé este proceso, señor vicepresidente, de manera transparente, y que la mesa esté servida para todos los interesados. Eso para nosotros va a ser importante, como nos caracteriza nuestro servicio público. Continúe, diputado.
realmente usted sabe que yo no quería votar con ese traslado de la comida y he votado en contra varias veces, pero también sé que esto es un tema de seguridad nacional, porque si no le pagamos la comida a este señor que se llama Juan Carlos Almanza, que es un delincuente en Colombia y un delincuente en Panamá, entonces va a dejar de suplirle la comida a los privados de libertad y solamente tiene que suplirle uno de los golpes y vamos a tener un problema de seguridad dentro de las cárceles. Eso yo lo comprendo. Y por eso a nosotros nos gustaría, ministro, cuando usted tenga un poquito más de conocimiento o de tiempo, que nos invite para hacer una visita sorpresa a las cárceles a ver la comida, a esta comisión, para que los comisionados puedan ver qué clase de comida le da Juan Carlos Almanza a los privados de libertad y cómo se la da. Y que también es un negociado darle mala comida porque vende comida cara a los que la pueden pagar. Así que si ya están privados de libertad, lo mínimo que le debemos dar a nosotros es una dieta balanceada de buena calidad. No un arroz con insectos, no es un arroz empelotado, no es lo que le sobre o la calidad que le sobra. Así que yo no voy a, porque usted acaba de llegar, ministro, sería injusto que yo le comience a cuestionar sobre algo y abrir los ojos, porque a Juan Carlos Almanza le dicen el pulpo. Tiene tentáculos por todos lados durante todo este tiempo, que ha venido corriendo, dañando el sistema, porque a él no le interesa que se haga la licitación. A él le interesa seguir. Y va a pelar, y va a tumbar, y va a pelar, y va a tumbar, y va, porque él es único proveedor. Pero nosotros como Estado podemos terminar y comenzar con un proveedor, aunque sea por urgencia nacional, con quien sea. Aquí hay 20 empresas o 10 empresas que pueden dar, no 45.000 platos diarios, pero pueden dar 7, 8, 10, 12, mientras que podamos tener una licitación justa con una compañía transparente. Yo lo digo de ese tamaño, lo felicito, me siento orgulloso que usted haya llegado ahí, un hombre del interior, profesional, que ha hecho su vida política con transparencia, con militancia y que ha demostrado. Porque una cosa es hablar, una cosa es sentarse en la mesa del diálogo. Una cosa es hablar aquí, una cosa es sentarse allá, 18 horas diario en contra de cualquier opinión que usted diga iba a ser en contra. O sea, una cosa es y otra, y usted lo ha hecho bien. Yo lo digo de ese tamaño y lo felicito. Y ahora le toca a usted demostrar la calidad de profesional que, como siempre lo ha hecho. Y le doy la gracia por poner la casa en orden en el tema de los privados de libertad. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable diputado. Continúe en el uso de la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes al recién inaugurado ministro de Gobierno y al equipo que lo acompaña. Yo también le auguro muchos éxitos de lo que el país necesita. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero que me acaba de anteceder. Yo no podría entrar a hacer un juicio de valor sobre lo que no ha hecho, pero sí es nuestra labor viendo el funcionamiento deficiente, por decirlo menos, que ha tenido el sistema penitenciario, entender cuál es la visión de una persona que yo supongo que aspira a estar ahí, por lo menos por los meses que le faltan al gobierno. Y para ello entender la visión que tenemos. Y yo le voy a decir por qué. La vida es interesante y la política es aún más interesante. Y a mí me sorprende, y lo digo con el mayor de los respetos, colega, que quienes en su momento votaron en contra de la propuesta que llevamos a la Asamblea de prohibir que las empresas condenadas o confesas por corrupción contrataran, hoy se quejen de que estén contratando. ¿De quién es la culpa? De quienes votaron en contra de esa propuesta. Hoy las empresas corruptas, confesas y condenadas pueden contratar porque esta Asamblea rechazó en 2 ocasiones propuestas presentadas por la bancada independiente. Eso hay que dejarlo claro. Entonces hoy plantear un escenario distinto es que, claro, que contraten los corruptos confesos que a mí me convienen. Yo, particularmente, y así lo he demostrado con las propuestas que he presentado en varios proyectos de ley, no creo en que ninguno debe contratar, no solamente los que no me convienen. Señor ministro, ¿cuántas veces usted planea para poder entender todo el asunto de la comida? Hay un ente
que debe verificar todo el cumplimiento de las normas penitenciarias y del funcionamiento, tal y como lo planteaba el colega que me antecedió en la palabra. El Consejo de Política Penitenciaria existe en la ley del 2003. No conozco escasamente cuántas veces se reunió. Yo logré conversar con el presidente de la Asamblea y con el presidente de la comisión en su momento, el diputado Castillo, que no está aquí presente, que me dieron la oportunidad, cuando fui miembro de la Comisión de Gobierno, de participar del Consejo en una reunión que se dio y una segunda que se dio. Y no estoy seguro cuántas más se han dado. Y antes de eso no se habían dado. ¿Cuántas reuniones usted plantea que se pueden hacer al mes para poder analizar en ese Consejo de Política Penitenciaria cómo se entiende el tema de los alimentos, por poner uno de tantos temas? Presidente. Va a responder el señor ministro. Sí, bueno, primero que todo, cuando nos habla diputado Vázquez sobre el tema de la visión de la gestión que tenemos que realizar, tengo que ser muy claro en decirle de que no solamente, y el tema de la comida, por supuesto, es uno de los temas más importantes y será para esta administración, pero no solamente será el tema de la comida, sino el tema también de las condiciones, el tema de la infraestructura, el tema de resocialización, algunos temas que tenemos que revisar y por supuesto que estamos pendientes del tema de los alimentos porque es uno de los pilares fundamentales y que tenemos que revisar por la situación en que hemos estado o por la información que hemos estado recibiendo. Por otro lado, no esperamos estar unos meses, obviamente eso en manos de Dios y el presidente de la República, pero esperamos hacer un trabajo efectivo, eficiente, para poder hacer historia, honorable diputado, la República de Panamá. Por otro lado, honorable diputado, debo indicarle de que yo ya he suscrito la primera reunión con el director del Sistema General Penitenciario, el licenciado Euclides Castillo, con quien sostuve reunión el día lunes de esta semana, a mis 4 días laborales, y la próxima reunión la tengo el día de mañana. En esta primera reunión recibí información sobre aspectos vinculados al sistema de seguridad, a los programas de resocialización, que para mí van a ser muy importantes porque, como dijo el diputado Raúl Pineda, las acciones y la segunda oportunidad de generar el clima, las condiciones, la capacitación, el tema laboral, que es importantísimo. Venimos del Ministerio de Trabajo, el tema de la inserción laboral va a ser importante, aprovechar los programas que se tienen con el Ministerio de Trabajo, programas de resocialización como lo que realizó la licenciada Rosa Canto mientras estuvo en el Ministerio de Gobierno, un trabajo extraordinario que realizó la licenciada Canto con las mujeres, sobre todo en el Centro de Rehabilitación Femenina. Y con mucho gusto, honorable diputado, una vez tengamos con claridad la labor no solamente de la Comisión de Políticas Públicas o el Consejo, sino también la Junta Interdisciplinaria, la Junta Técnica, todo lo que gira a través del sistema penitenciario para poder hacer un cambio desde adentro. Usted sabe muy bien que nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para darle la vuelta al sistema, pero obviamente en el camino correcto y con transparencia. Por supuesto que una vez tengamos con claridad todo el escenario, el panorama, vamos inmediatamente a fijar reuniones. No le puedo decir qué fecha ni con qué constancia, pero serán las necesarias para poder hacer la transformación que necesitamos hacer. Esa es la respuesta, honorable. Continúe, diputado. Uno de los principales problemas de la alimentación en los centros penitenciarios, señor ministro, es la falta de claridad. Y yo le digo al colega, yo me suscribo a esa visita sorpresa, pero para dejarlo claro, si le decimos al ministro no es sorpresa nada, porque al final quienes tienen que dar esa responsabilidad son ellos. Tenemos que hacer una visita nosotros y considerar cómo se está haciendo el presupuesto. Y no solamente en el tema de la comida, ¿no?, sino del resto, del manejo. Y a eso voy con el segundo tema. El principal problema del aseguramiento de los alimentos y otros recursos a los privados de libertad es el tema de la densidad poblacional y la sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios. En La Joya hay más del doble de las personas que debe haber ahí. En La Joyita hay 1.5 y la Nueva Joya está casi a capacidad, una al lado de la otra. ¿Cuál es el plan para resolver ese problema? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque porque es fácil, ministro, y si bien usted llega al ministerio inaugurado, este gobierno
tiene más pasado que futuro. Y a esta altura no se ha presentado más que el intento de criminalizar en tiempos de pandemia actos de vandalismo, un solo proyecto tendiente a modificar, y más que modificar, modernizar la legislación penal, que es la base del sistema penitenciario, porque de ahí viene, ¿no? ¿Cuál es el plan entonces? ¿Y por qué lo digo? Mire lo que decía el colega Pineda, que las mujeres en el CEFERE, el 70% de las mujeres detenidas son por delitos relacionados con droga. Eso nos obliga a entender el contexto socioeconómico en el que la mujer se ubica en la sociedad panameña. ¿Y por qué caen esos delitos? Que son de menudeo, no nos confundamos. De las únicas que tenía condenas más importantes que esa, recientemente salió del centro y con una condena importante. Pero la mayoría son por menudeo. Y por lo que yo he visto son mujeres que regresan. Porque he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en ese centro al menos 3 o 4 veces en mi gestión. Y que es que me invitan, procuro ir. Estuve ahí el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. ¿Cuál es el plan para poder lograr esos objetivos que para mí, puedo estar equivocado o tener una visión sesgada, tiene que pasar sin duda alguna por la modernización del sistema de penas en la ley panameña? Entonces, ¿cuál es la visión que usted trae para poder asegurar ese resultado y poder que esta sobrepoblación, que es real y que existe y que no nos vamos a coclé, que como el centro no es tan conocido o está en condiciones tan tristes como otras, no se ve, pero hay provincias con una densidad en el 300%. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor ministro? Yo quiero, y como le digo, sin duda sería irresponsable de mi parte decirle, es que usted es culpable por lo que pasó hace 2 años. Por supuesto que no. Estaba en otro ministerio. Pero quiero entender qué se va a hacer de ahora en adelante, entendiendo que el tiempo es corto, ministro. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, presidente. Para responder debemos indicar de que efectivamente existe sobrepoblación penitenciaria. Nosotros estamos en este momento fijando como prioridad el centro penitenciario en la provincia de Colón, centro penitenciario en el área de Azuero y ampliación del paquete o del complejo en el área de La Joya, Joyita y Nueva Joya. En ese sentido son, por lo que usted efectivamente ha señalado, el corto tiempo, tenemos que fijar prioridades. Sin embargo, no podemos dejar de ver la situación e infraestructura de algunos otros centros penitenciarios, Bocas del Toro, la situación en Chiriquí, la situación en Coclé, pero principalmente marcado por lo que estamos mencionando en este momento. Por otro lado, no podemos hablar solamente de las condiciones de infraestructura, sino también debemos hablar del plan de resocialización que estamos en este momento trazando, diseñando, estableciendo, porque usted ha hablado de reincidencia y obviamente es el tema de resocialización. Para ello también tenemos como estrategia plantear algunos talleres, algunas granjas que ya se venían haciendo por parte de la ministra Tehuaney, por parte de un equipo importante, como hemos señalado a la licenciada Rosa Canto, con temas o talleres de costura, de artesanía, de pintura y algunas otras cosas que interesantemente se hacían o que se están haciendo. Hay que incrementar el pie de fuerza, fortalecer estos programas, pero también vinculado a una nueva oportunidad laboral, como le he mencionado. También, honorable diputado, señalarle de que la construcción de nuevos centros, entendiendo el poco tiempo, porque no podemos prometer lo que no podemos hacer en el corto tiempo que queda bajo la administración del presidente Cortizo, es tomar en consideración los centros que le acabo de decir como prioritarios y trabajar sobre los programas que tenemos que lanzar. Estos programas, honorable diputado, en muchas ocasiones no depende de un alto nivel de presupuesto, depende de la voluntad y del compromiso, porque muchas veces con la mano se pueden hacer trabajos de resocialización y venderlo fuera de las cárceles o de los centros penitenciarios y propiamente generar un fondo autosostenible para comprar herramientas y seguir produciendo. Para eso es que vamos, honorable diputado. Y también el tema normativo, usted sabe que la parte normativa siempre es importante para nosotros, los aspectos jurídicos, porque nos gusta revisar y actualizar las normas y que encajen al momento, a las circunstancias. Y hay otros aspectos también a nivel tecnológico que necesitamos ver. Una base de datos fuerte del sistema penitenciario y el tema tecnológico también. Eso es un poco, honorable diputado, respondiéndole, pero también ampliando hacia otros puntos que queremos plantear bajo esta administración.
Continúe, honorable diputado. En una visita que hizo la Defensoría del Pueblo al Cefere, determinó la existencia de un, no podría llamarle ni hogar, de una sección dentro del Cefere, que es el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac, que tenía un número pequeño de privadas de libertad en lo que llamaban las privadas o se denominaba la máxima. En la máxima se violaban no menos de 10 garantías y derechos humanos y libertades individuales. Yo nada más quiero confirmar a través de estos micrófonos y de este acta que ese espacio dentro del Cefere ha sido en efecto clausurado por completo. Y quiero además, señor ministro, entender si esas políticas infraestructurales que yo conozco, porque fui con la ministra anterior a ver los avances, sí, están incluyendo y cuál es el número de avance de la obra física en campo y particularmente del lugar donde se hospedan las custodias, que estaba en una condición aún más inhóspita que los hogares de las privadas de libertad. Continúe, ministro. Gracias, presidente, nuevamente. Para contestar introductoriamente, señor presidente, debo indicar de que en estos momentos ya se tiene ubicado con trabajo en el área de Azuero del centro penitenciario del área. En el caso de Colón ya se tiene ubicado el lugar, sin embargo deben ubicarse los recursos y el presupuesto para ello. Y por otro lado, frente a lo que usted me ha mencionado del lugar ubicado en el Cefere, Cecilia Orillac, inmediatamente, obviamente por nuestros 4 días laborables, vamos a recoger esa información, investigar lo que está pasando allí y lo que usted nos está señalando. Yo voy a proceder a anotar lo que usted me ha mencionado y voy a investigar. Por supuesto que usted sabe que en casos anteriores lo hemos hecho y lo vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a investigar lo que usted nos ha señalado y para ampliar un poco, para responder a su otra pregunta, me permito, señor presidente, con su venia, pasarle la palabra a nuestro director de planificación, licenciado Mariano Quintero, que se encuentra presente dentro del equipo. Solamente que dé su nombre para constancia de acta y, bueno, el departamento que está. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, ingeniero Mariano Quintero, director de planificación, para responder la pregunta del honorable Juan Diego, diputado. El Centro de Rehabilitación Femenina Cecilia Orillac, a la fecha, avance físico, lleva un 40% validado. El avance presupuestario, les puedo decir que se ha ejecutado todo el presupuesto asignado para este año. Esto demuestra un seguimiento estricto, tanto en la parte física como presupuestaria, siendo responsables con los recursos asignados para este proyecto. La partida presupuestaria fueron asignados 600.000 balboas, y se ejecutaron los 600.000 balboas a la fecha. O sea que para el cierre del 2022 se ejecutó el presupuesto asignado para ese proyecto de manera satisfactoria. Continúe, diputado. Gracias. Presidente, yo termino con una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje actual de personas privadas de libertad con su debida clasificación como lo mandata la Ley 55? ¿Y cuál sería su meta, ministro Tejada, para el cierre de la estadística cuando usted se retire del cargo? Bueno, importante mencionarle, honorable diputado Vázquez, señalarle que nosotros necesitamos que exista una base de datos no manual, sino una base de datos digital tal como existe en otras plataformas que ha generado la Autoridad de Innovación Gubernamental. El día de ayer nos reunimos con el ingeniero Luis Oliva, quien creo que ha hecho aportes importantes para el país en materia de transformación y eso no hay duda de eso. El ingeniero Luis Oliva va a proporcionarnos una herramienta nueva para poder alojar y tener ahí toda la base de datos, pero no solamente la base de datos, sino la clasificación que usted me está mencionando, como debe ser, como tiene que ser. Por otro lado, también necesito decirle que esto nos va a ayudar a poder hacer lo que nosotros estamos haciendo en este momento con solo 4 días, hacer acciones extramuros,
Con esta clasificación, los privados de libertad están en estos momentos haciendo aseo y ornato y limpieza, y en algunos sitios como por ejemplo el Cojo y de Amador. Por ejemplo, ya revisando la necesidad de reparar algunas avenidas, tapar huecos y hacer algunas cosas importantes que la sociedad está esperando, y que los privados de libertad que están bajo la situación del encierro pueden aportar al país porque tienen talento y capacidad. Quiero decirle que esto, honorable diputado, no va a hacerse, ya inició el día de ayer. Así que eso quiere decir que eso ya está en ejecución, pero vienen algunas otras cosas más importantes. Honorable, para responder completamente su pregunta, falta, y le pido al señor presidente que me permita para culminar y responder a la ingeniera Isis de presupuesto que está enlistada como participante, señor presidente, para que pueda ampliarle y completar la respuesta al diputado Vázquez, con su venia. Tiene los micrófonos. Sí, muy buenas tardes, señor presidente, diputado. Mil disculpas, si me puede repetir la pregunta específica en cuanto al porcentaje para responderle. Por favor, de su en qué departamento y a qué responde y su nombre. Iris Barrera, jefa de presupuesto, Ministerio de Gobierno. Diputado. ¿Cuál es el porcentaje de personas privadas de libertad en todo el país debidamente clasificadas, según establece la ley 55, y eso no tiene que responder el ministro, de ese porcentaje, a cuánto esperamos haber subido de aquí a la salida del ministro del ministerio? Para responder, licenciada. Iris Barrera, jefa de presupuesto, Ministerio de Gobierno. Actualmente, con la población penitenciaria al cierre de septiembre, el 65% de la población se encuentra condenado y el 35% procesado. Continúe, diputado. Quiero decirle que ya no le quedan minutos. Termina, presidente. Tiene la palabra. La clasificación que mandata la ley 55 no es de condenado o procesado, sino lo que la Junta Técnica tiene que hacer para poder llevar a cabo el control del estado de peligrosidad, del estado del delito, del estado de reinserción, de cuál es el protocolo propio individual de cada persona privada de libertad y que tiene que hacerse. Un número que, por lo que yo entiendo, las visitas que puede hacer a los diferentes centros es mucho menor que del que debería. Y yo supongo que entonces no lo tienen la tarde de hoy. Yo lo que pido es que me lo hagan llegar por escrito, como lo permite la comisión, y que también me expliquen cuál es la expectativa de cuál va a ser el cierre. Y termino con esto, presidente. Yo espero que la primera visita que usted haga, y es mi opinión, yo por supuesto no soy quien para dar ese mandato, tiene esa nueva esperanza. Si nosotros nos vamos de lo más grave a lo menos grave, no vamos a avanzar. Y cuando usted vaya a Nueva Esperanza y vea las condiciones de esas personas privadas de libertad en Colón, yo creo que ahí vamos a darnos cuenta del enorme trabajo que tenemos que hacer y que no puede esperar la construcción de un centro penal nuevo. Gracias, presidente, y gracias al ministro y a su equipo por las respuestas. Gracias a usted, honorable diputado. No hay más participantes. Yo solamente quería decirle al señor ministro, ante todo felicitarlo. Creo que ha sido una designación bien atinada. Es un buen profesional y creo que primero Dios va a hacer la cosa como lo manda la ley y la Constitución. En el traslado a mí me hubiera gustado que tuviera el director de penitenciaría aquí en el día de hoy, porque los grandes problemas que nosotros tenemos a nivel del país con las cárceles son muy grandes. Y yo espero que al usted entrar aquí tome control de esas situaciones, porque los que están ahí son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, son seres humanos. Y a los seres humanos no se trata de esa manera como la cárcel de Boca del Toro. No han querido nombrar a un director que viva en Boca del Toro si no tienen a una directora de David
que va en vez en cuando a Bocas. Bocas ya es independiente de David. David quiere ser federal. Nosotros somos provincia. Y yo creo que ya es tiempo que se le dé reconocimiento a esto. No es por hablar de la ministra, pero ella no tuvo la capacidad de resolver ese problema. Pero la cárcel de Boca del Toro ya no es una cárcel que está hacinada, sino ya es una cárcel deplorable. No se puede tratar al ser humano de esa manera. Y yo creo que en esta administración se debe de poner a un director provincial que vea la cárcel de Boca del Toro. Si yo describo la cárcel de Boca del Toro aquí, todos lloran y tal vez muchos no almuerzan. Porque uno no puede vivir con la S en la cárcel. Entonces, hay que conseguir el presupuesto. Y la ministra no se preocupó en nada de conseguir el presupuesto para poder solucionar el problema. Yo sé que en Panamá y en el resto tenemos el mismo problema, pero en el de Bocas lo supera. Lo supera, pero a kilómetros. Yo le voy a pedir, señor ministro, que usted tiene 4 días de estar ahí, que para el próximo año usted busque una partida de donde la tenga que buscar para ver cómo se puede rehabilitar y se puede mejorar la cárcel de la provincia nuestra. Para mí no es un orgullo decir que los que están presos es un orgullo, porque realmente en la cárcel no debería tener a nadie preso, porque no deberíamos tener a nadie delinquiendo, no deberíamos tener a nadie en situaciones de eso, pero la vida es así y solo Dios sabrá por qué la vida es así. Yo no soy el que puedo cuestionar, pero los que están allá adentro son seres humanos. Y más ahora que son seres humanos, no solamente eso, tienen el derecho hasta de votar. Miren ustedes, tienen el derecho hasta de votar, para escoger el gobierno que lo pueda ayudar a ellos, no a salir, sino a mejorar su condición. Yo creo que es necesario que usted vaya allá, porque si no yo voy a pedir que vaya el defensor. Si no ha ido y le han enseñado otra cosa, no está viviendo la realidad. Primero, que la cárcel está en un lugar inundable. Eso es de salida, está en un lugar inundable. Y no puede ser que nosotros no vamos a resolver el problema precisamente que tenemos nosotros en Boca del Toro. A nivel nacional se están resolviendo los problemas, bien o mal se está caminando. ¿De qué le voy a hablar de la comida? ¿De qué le voy a hablar de lo otro? Si los que viven están viviendo en situaciones que realmente no lo traen a ellos. En estos días, hace 2 o 3 murieron, han muerto, hay varios que no se saben por qué murieron. No han sido asesinados, pero se han muerto ahí. Entonces, yo creo que es justo que nosotros, como gobierno, veamos el derecho humano que tiene cada ser humano, y más como panameños que somos. Así que yo le voy a dar la tarea de mi parte, porque si no es así, vamos a citar al director y vamos a citarlo a usted para que le dé explicación al país la situación que tenemos nosotros con las cárceles, que con sus virtudes y su defecto se merecen mejores días en ese lugar donde realmente muchos de ellos han querido estar. Porque algunos dicen que Dios quiso. No, muchos de ellos han querido estar ahí. Pero no se merecen la vida que nosotros como gobierno no le damos para que ellos puedan salir adelante cuando salgan de ahí y tengan una mejor oportunidad. Así que, señor ministro, yo lo dejo ahí. Usted
acaba de entrar, pero está rodeado de gente que conocen. Y no vamos a seguir permitiendo que tengamos directores de otra provincia que vayan a supervisar a nuestra provincia que está separada de las otras provincias. Mucho tiempo, gracias al general Omar Torrijos, tenemos carretera propia. Mucho tiempo las instituciones nuestras estaban en Chiriquí, no estaban en Boca del Toro. Y muchas veces estaban hasta en Santiago. Hoy nosotros somos una provincia con representación en esta asamblea y yo creo que es digno de que se le dé a nuestro provinciano pues ese calor de gobierno y que otros gobiernos que vinieron y hasta se llevaron el pasaporte, se lo llevaron para Chiriquí, nosotros siendo fronteras, quitaron pasaporte de Bocas y así han querido quitar otras instituciones. Pero esto precisamente que tiene problemas diarios, que después no estén apagando fuego cuando hay una huelga en las cárceles por situaciones que nosotros podemos corregir y no llegar a ese extremo. Así que si usted tiene algo que decir, le damos los micrófonos. Sí, muchas gracias, presidente, por todas las consideraciones expresadas. Efectivamente, de una vez inmediatamente nos tomamos la tarea para coordinar esa visita en la provincia de Boca del Toro, la cárcel, de igual manera lo del director regional para la provincia de Boca del Toro. Por supuesto que para nosotros la parte humana, la dignidad humana va a ser pieza fundamental para poder emprender nuestras acciones, tomando en consideración que esas personas merecen condiciones no básicas, no mínimas, lo correcto y lo que debe ser. Nosotros, señor presidente, ya tenemos los recursos para la planta potabilizadora y para la planta de tratamiento, gracias a Dios, para el sistema del centro penitenciario de la provincia de Boca del Toro. Sin embargo, vamos a estar pendientes, señor presidente, para el tema del acondicionamiento, el tema del área inundable, que usted ha mencionado, del centro, que son otros dos aspectos que estarían pendientes por fuera de lo que usted, o por encima de lo que usted había mencionado. Yo le agradezco por todas las recomendaciones, los consejos que vamos a tomar, obviamente con todo el respeto necesario para poder mejorar la gestión de gobierno e impactar positivamente sobre, no el sistema, sino sobre la vida de los que están allá, privados de libertad, que son seres humanos como nosotros. Así que gracias, presidente, vicepresidente, a cada uno de ustedes, diputados, y seguimos avanzando con objetivos claros. Gracias, señor ministro, y que Dios lo bendiga en ese cargo, que es un cargo de mucha responsabilidad, pero de mucha nobleza también para muchos en este país. Vamos a la votación. Aprueban los honorables diputados el traslado, no el traslado de partida, la resolución, el crédito adicional 041 del 15 de septiembre de 2022 por el monto de 92.694.36 balboas. Queda aprobado, queda adoptado. Tienen los micrófonos para despedirse de la comisión. Nuevamente agradecido de estar con ustedes y estoy a la orden como servidor público de cada uno de ustedes, presidente, vicepresidente y honorable. Gracias por la oportunidad y gracias por la aprobación. Bendiciones. Decretamos un receso de 2 minutos para despedir al señor ministro Roger Tejada y a su equipo de trabajo.